Bienvenidos a Historias Paranormales. Como siempre te saludo con placer e intentando demostrar que existe un mundo espeluznante e incomprensible allá afuera. Hoy quiero compartir contigo un relato que resultó un verdadero infierno para las víctimas, porque a veces el dolor proviene de quien menos imaginamos. Prepárate a escuchar de una historia desgarradora. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y compartas nuestro contenido para apoyarnos y que así podamos difundir juntos más historias paranormales. La vida puede resultar más despiadada de lo que creemos. Escucha. Te contaré la historia titulada La Casa del Horror. Las escalofriantes revelaciones de la hija de un asesino serial. Frederick West y su esposa Rosemary Letts vivían en un apacible barrio de la ciudad de Gloucester. En su casa del 25 de la calle Cromwell, donde radicaron a comienzos de los años 70, tuvieron 8 hijos. Desde afuera parecía un típico hogar inglés. Sin embargo, Fred y Rose eran 2 de los más crueles asesinos seriales de Inglaterra. Entre ambos, torturaron, abusaron y mataron al menos a una docena de mujeres, entre ellas su propia hija mayor Heather, de 16 años. El matrimonio enterraba luego a sus víctimas en el sótano o en el jardín de su casa. En el año 1994, sus aberrantes crímenes fueron descubiertos por la policía. Poco tiempo después, Fred terminó suicidándose en prisión y Rose fue condenada a cadena perpetua. Pero más allá de sus víctimas mortales, los monstruosos esposos también habían derramado su maldad sobre sus hijos, que sufrieron todo tipo de maltratos y abusos. Mae West, la segunda hija de este matrimonio, retrató en un libro cómo fue crecer en esa vivienda de Gloucester. Desde que se conocieron los homicidios perpetrados allí, pasó a denominarse popularmente como la Casa del Horror. Mamá nos pegaba tanto a mis hermanos y a mí que a menudo teníamos heridas. El hospital local tenía constancia de que habíamos acabado en urgencias más de 30 veces en total, pero nunca detectó ningún tipo de patrón. Escribía Mae West en el libro Love As Always, Mom, donde relata el calvario que sufrieron ella y sus hermanos en la calle Cromwell. Un extracto de esa descarnada autobiografía fue publicado por el periódico británico Daily Mail. En ese medio también destacan que hoy aquella niña maltratada por sus padres tiene 51 años y se convirtió en esposa y madre de 2 hijos. El título del libro, que fue traducido al español como Te quiero como siempre, tu mamá, se corresponde con una carta que recibió Mae de su madre, muy poco tiempo después de que a Rose la encarcelaran por ayudar a su esposo Fred a asesinar a un niño y 9 mujeres, entre las que se incluía Heather, su propia hija. En su autobiografía, Mae cuenta que la carta la sorprendió muy especialmente porque estaba cargada de palabras de cariño, algo que nunca le había dado en los años que vivieron juntas. Mi madre nunca me había dicho ese tipo de cosas mientras crecía. Tampoco me había abrazado desde que dejé los pañales. Reveló con dolor la hija de los asesinos que, como ella misma contó, fue víctima de numerosas palizas por parte de su progenitora. Para ratificar su posición respecto a su madre, la autora añade: incluso antes de que el mundo conociera la llamada Casa del Horror, nadie en su sano juicio habría calificado a Rose West como buena madre. Entre otras cosas, ella había ignorado deliberadamente los avances abusivos de mi padre hacia mí. Pese a todo el espanto que vivió en esa casa, Mae recuerda que ella consideraba ese lugar nuestro hogar. En ese sentido escribió: comíamos y veíamos televisión juntos, celebrábamos los cumpleaños y nos íbamos de vacaciones.
May recordó también que su madre hacía unas tortas magníficas que en ocasiones como la Navidad se sentían como cualquier otra familia y que solían reunirse frente al televisor para ver los discursos de la reina Isabel II. May también contó que su padre, el hombre que fue a juicio por haber cometido 12 asesinatos, tenía una película favorita, Bambi. Me rompe el corazón, decía Fred en la parte en que moría la mamá del pequeño cervatillo de Disney. Es muy llamativo el hecho de que un monstruo de su calaña se emocionara con un dibujo animado en la escena que Bambi queda huérfano. Otro indicio de su psicopatía destructiva. Pero por más que en ocasiones la familia pareciera ser convencional, los niños vivían situaciones poco saludables para su edad. Una de ellas es la que revela en su libro la propia May cuando hace algo tan simple como hablar de sus hermanos. Fui la segunda de los 8 hijos que mis padres tuvieron juntos, aunque al menos 2 de mis hermanos fueron casi con toda seguridad engendrados por clientes de mamá. Durante gran parte de mi infancia, trabajó como prostituta. Más adelante cuenta que tanto ella como su hermana mayor Heather se ocupaban de cuidar a sus hermanos menores mientras la mamá recibía a los clientes, en su mayoría viejos blancos, en lo más alto de la vivienda, en lugar que había diseñado especialmente el propio Fred. Cuando llegué a la adolescencia, tenía que contestar al teléfono y atender las llamadas de los hombres que querían concertar una cita con Mandy, el nombre con el que trabajaba. Era casi como ser su secretaria, cuenta May, y añade, me resultaba muy difícil y vergonzoso, sobre todo cuando algunos de los clientes explicaban con detalle qué era lo que querían en su encuentro. Lo siento, tendrán que hablarlo con ella, les decía yo con timidez. La autora de Love As Always, Mom, contó también que su madre insinuó años más tarde que fue Fred el que la había obligado a ejercer la prostitución. Pero May descree de ello y más bien piensa que era una empresa conjunta. Incluso había un almohadón que decía mamá y papá arriba de un sillón donde los hombres se sentaban para esperar su turno. En una sucesión de hechos crueles que parece interminable, May también contó que su mamá no les permitía llevar a la casa a ningún amigo ni compañero de clases. Aunque los niños, especialmente las 2 hermanas mayores, no tenían mucha gente a la que llevar porque en la escuela solo eran motivo de burlas. Esto también por causa de su madre. Mamá nos obligaba a Heather y a mí a llevar ropa de segunda y zapatos de chico al colegio y nos dejaba el pelo brutalmente corto. Nos acosaban sin piedad. Pero eso no era todo. May continúa en su libro. Cuando crecimos y fuimos aún más vulnerables a la presión de los compañeros, mamá nos obligó a lavarnos el pelo con detergente líquido y nunca nos dejó afeitarnos las piernas ni usar desodorante. Los chicos pueden ser crueles. Cantaban un jingle famoso del desodorante Right Guard cuando pasaban a mi lado. En el libro, la hija de los criminales profundizó en las palizas que le daba su madre a las que consideró como sádicas y motivadas por las cosas más insignificantes. Ella contó que ponía en fila a todos los hermanos y buscaba varas y cinturones para pegarles. Si llorábamos mientras nos pegaba, nos gritaba que paráramos o nos daría otra. Así que aprendimos a contener las lágrimas, al menos hasta que quedáramos solos. Con el tiempo la violencia de Rosemary aumentó. Les tiraba a los chicos con ollas y sartenes a la cabeza. Una vez dejó sin sentido a uno de los pequeños hermanos al romperle un plato en la cabeza. En un momento de la adolescencia de May, su madre se abalanzó sobre ella con un cuchillo y luego de decirle que no tendría problema en utilizarlo, comenzó a cuchillarla, llegando a cortarle la ropa y a marcarle la piel. Temiendo por mi vida corrí al sótano, escribió la víctima de este ataque. Pero Rosemary y sus violentos excesos eran tan solo una parte de los sufrimientos a los que se veían sometidos May y sus hermanos. La mujer contó que cuando su hermana Heather y ella comenzaron a crecer, empezaron a sufrir los acosos de su propio padre. En una reflexión que hace en su libro acerca de si hubiera preferido estar con su mamá o con su papá,
En caso de que se separaran, May escribió: «Por supuesto, ningún niño debería tener que elegir entre ser golpeado con saña o sufrir abusos sexuales, pero así era la vida, tal y como la conocíamos en Cromwell Street». Cuando las hermanas mayores llegaron a la pubertad, comenzaron a vivir los embates de su padre. Empezó a abalanzarse sobre nosotras a la menor oportunidad, sobre todo si llevábamos el uniforme de colegio. Se colaba en la habitación, nos sacaba las sábanas y trataba de tocarnos. Al final, optamos por dormir vestidas. También las hermanas se cuidaban y vigilaban entre ellas, pero así todo nunca lograban relajarse ni estar a salvo. Para mayor horror, me di cuenta que Rosemary en ocasiones observaba la actitud de su marido hacia ellas y no hacía absolutamente nada. Lo veía como un comportamiento normal de Fred y parecía esperar que yo lo viera de la misma manera. Relató en su libro La segunda hija del siniestro matrimonio. May contó también que su padre la obligaba a mirar películas triple X y que con el tiempo sus acosos se incrementaron. Mamá solo se reía y lo llamaba cerdo asqueroso, escribió la mujer. El modus operandi de Fred y Rosemary para ultimar a sus víctimas tenía que ver con un recurso que habían encontrado para generar ingresos. Ellos comenzaron a alquilar las habitaciones vacías de la casa a diversas personas. Allí llegaban especialmente mujeres solitarias que necesitaban un lugar económico para vivir. Claro que lo que ellas no sabían es que ese lugar se convertiría para muchas en una trampa mortal de la que ya no saldrían. En varias ocasiones, las inquilinas eran capturadas por el matrimonio que las torturaba y terminaba asesinando. El destino final de estas mujeres era ser enterradas en el sótano o en el patio de la casa del horror. Por tratarse de personas sin familia ni allegados, nadie preguntaba por su paradero. Al referirse a esta serie de crímenes atroces, May afirma que ella no sabía absolutamente nada de lo que pasaba, pero luego cuenta una anécdota que da escalofríos. Un día, cuando yo tenía 8 años, descubrimos un armario lleno de ropa y zapatos de mujer. Heather y yo solíamos vestirnos con ellos y a mamá no parecía importarle. Solo muchos años más tarde, me di cuenta de que era la ropa de mujeres jóvenes que habían sido asesinadas en la casa. En medio de tanto horror, las hermanas mayores se habían vuelto inseparables. Ambas se juramentaron que se irían de ese lugar apenas cumplieran sus 16 años. En el verano de 1987, la mayor de las dos cumplió 16. Consiguió un trabajo y empezó a pensar en marcharse del infierno. Pero el empleo terminó pronto y Heather se mostró completamente abatida. Al día siguiente fui al colegio, como de costumbre, relata May, pero cuando llegué a casa no había ni rastro de ella. Su hermana se fue, nos dijo papá con indiferencia. El matrimonio aseguró que Heather había conseguido trabajo en una colonia de vacaciones, pero lo cierto es que los hermanos no recibieron más noticias de ellas. Pasaron semanas y meses. Seguía sin haber cartas. Algo empezaba a estar muy mal. ¿Heather se había peleado con papá y mamá y se había escapado?, se preguntaba May en el libro. Cuando May cumplió 16, decidió también marcharse de casa. Pero a los 20, otro coletazo del horror de Cromwell Street lo obligó a regresar. Su padre había caído preso, acusado de abusar sexualmente de Louise, la hermana menor de May, que en ese entonces tenía solo 13 años. La mujer cuenta en su autobiografía que ella regresó a la casa para acompañar a la madre, que parecía desesperada, aunque también estaba acusada de haber ayudado a su marido a cometer el ataque sexual a su hija. En 1993, marido y mujer fueron a juicio, pero terminaron liberados, puesto que Louise se negó a declarar en el tribunal. Pese a que el resto de los hermanos habían sido enviados a hogares de acogida, Fred y Rosemary aseguraron entonces a su hija May que todo había vuelto a la normalidad.
Pero esa dudosa normalidad se rompió definitivamente el 24 de febrero de 1994, cuando la joven respondió al timbre y se encontró con dos policías que preguntaban por sus padres. Cuando mamá bajó en bata, nos dijeron que tenían una orden para registrar nuestro jardín en busca del cadáver de Heather. Esperaba que mamá se volviera loca, pero se sentó, se miró los pies y no dijo nada. Fred y Rose fueron trasladados a la comisaría para ser interrogados. Más tarde la policía llevó a May y a su hermano Steve hasta la comisaría de Gloucester, donde ellos se reunieron con el abogado de su padre, Howard Acton. Allí se encontrarían con la peor de las noticias. Chicos, siento tener que decirles esto, pero me temo que su padre admitió haber asesinado a Heather. Lo que escucharían luego Steve y May del defensor de su padre los dejó paralizados de espanto. Fred dijo que la estranguló y la enterró en el jardín trasero. Ahora accedió a volver a la casa para mostrar a los policías dónde estaba sepultada. Estos son solo fragmentos del relato de Mae West, que vivió su vida tormentosa, acosada por sus padres y siendo testigo de los más siniestros crímenes en la Casa del Horror. Te invito a suscribirte a nuestro canal para ayudarnos a difundir más historias paranormales. También puedes compartir tu historia o tu testimonio a través del correo electrónico que te dejamos en la descripción de nuestro canal. Te espero entonces en otro encuentro de historias paranormales.